Pero tú sabes que hay en el servicio de la chica. ¿Cómo lo voy a saber, Yuko? O sea, yo no he entrado. ¿O tú quieres que yo entre? Sí, tú puedes, ¿no? ¿Por qué? ¡Japón con jamón! Hola a todos, este es Japón con jamón. Hoy vamos al centro comercial más grande de Japón. A ver qué hay. Ernesto, ¿qué está haciendo ahí? Estoy esperando mi placa de los 500.000. Pero no hay placa de 500.000. Tonto. Hoy nos hemos levantado con la noticia de que el contador de suscriptores del canal de YouTube ya ha llegado a 500.000. Medio millón. Cuando empezamos a hacer esto, ni un momento, o sea, ni un solo segundo llegamos a pensar que iban a llegar 500.000 personas y se iban a suscribir a un canal. Lo único que queremos deciros, además de muchas gracias también a la gente que traduce los vídeos al inglés y otros idiomas, es que vamos a seguir con esto, pero todavía con mucha más fuerza. Algo pasa. Vámonos, anda. ¡Vámonos! Otra vez por culpa del mal tiempo hemos tenido que ir a grabar a un sitio indoor. La verdad es que no nos gusta nada esto de tener que estar dependiendo del tiempo para poder hacer nuestros vlogs. Nos sentimos un poco amarrados. Ya hemos llegado a Ion Lake Town. Aquí tiene tres partes. Uno, mori, otro, kaze y otro, outlet. Y estamos en kaze, estamos en viento. Lo bueno de todo es que en días lluviosos como hoy, pues no pasa nada, porque el centro comercial está justo enfrente de la estación. O sea, sales por la estación y hay una especie de corredor y ya está aquí arriba. Sí. Este centro comercial en el que estamos ahora, o sea, echado un ojo, es brutalmente grande. De hecho, es el más grande de todo Japón. Más de 240.000 metros cuadrados. O sea, eso es una burrada y tiene más de 700 tiendas. ¿Qué no hay aquí? Cuando los centros comerciales abren por la mañana, algunos trabajadores van a la puerta y saludan a los primeros clientes y están 4 o 5 minutos saludando. Yo también cuando trabajaba lo hacía y algunos clientes todos los días por la mañana estaban allí y yo creo que ellos les gustaban, se sentían muy bien, ¿no? Como un rey. Yuko, yo quiero esto para editar en casa más a gusto que la más. ¡Ay! Una de las cosas que me llamaron la atención cuando empecé a vivir en Japón es la cantidad de jóvenes que se pueden permitir ropa, artículos de cualquier tipo, teléfonos móviles, y parece que lo pueden comprar sin problemas, y sobre todo viniendo a un centro comercial y viéndolo es increíble. Se compran cosas que ni siquiera yo me puedo permitir y parece que para ellos pues no hay límite, no hay fondo en su cartera. ¿Escucháis? Muchos estudiantes tienen trabajo. Hay gente de bachillerato o de la universidad que está estudiando y trabajando en un arbaito a la vez. Ellos si viven con sus padres no necesitan pagar nada. Todo lo que ha ganado en su trabajo lo utilizan para comprar lo que quieren. Es que podemos comprar, no necesita hablar tanto, es que hay mucho trabajo. O porque sus padres son ricos. Pero yo creo que aunque sean ricos los padres, los niños también trabajan. Tengo amigos de la universidad que sus padres son ricos, si no, no podrían pagarle la universidad en Rikkyo. Pero ellos trabajan también, tienen un arubaito, un trabajo a tiempo parcial. Muchos estudiantes tienen trabajo para comprar, para pagarse sus caprichitos. ¿Ves tú, Yuko? Yo también quiero mi caprichito, pero yo no me lo puedo pagar. Yo quiero un caprichito también, por Dios. ¿Qué hago yo? Hay zonas preparadas para que las madres puedan dar leche a sus hijos y también hay agua caliente, microondas para calentar la comida de sus hijos. Y algunos tienen un peso también para pesar sus hijos, pero no todo, ¿eh? Tengo sed, Yuko, quiero beber en la fuente. Vale. Pero no sé cuántos grados de inclinación tengo que hacer. Vale, inténtalo.
botas Nike. No sabe. Es que para los niños también. Prefiero esta, que es una máquina táctil. Vienen otra vez niños. Tercera vez. Cuando viene la familia con los niños, algunos padres quieren comprar mucho tiempo y el niño se cansa o aburre. O llora mucho. Llora mucho. Entonces hay algunos parques para jugar o guarderías donde cuidan los niños. Ah, sí. Sí, guarderías, sí, se cuidan un tiempo, 2 horas, 1 hora. Pero vale dinero. Sí, claro. Ah, eso es trampa. Ay, no falla, no falla. Muchos centros comerciales tienen autobús que van allí gratis, entonces podemos ir y podemos volver en gratis, no gastar nada. Cerca de nuestro barrio también pasa un autobús de centro comercial grande y a veces vamos allí gratis y volvemos gratis. Sobre todo los días de lluvia, en los que no puedes... Los días de lluvia, si no tienes ganas de estar en casa, pues te coges de gratis el autobús, vas allí al centro comercial, te sientas en una zona de descanso y vuelves gratis a casa también. Sí. Día hecho. Ah, también hay eventos gratis. Normalmente fin de semana viene un cantante famoso o comedian, también músico. Y está prohibido hacer fotos. Sí. ¡Sorpresa! Hay una cucaracha en el centro comercial. Vamos a cantar, ¿no? La cucaracha. Cuidado atrás que te chocas con el hombre, anda. Mi parte favorita de los centros comerciales es esta. Sin duda alguna, mi parte favorita de los centros comerciales es la zona de gourmet. Es una sala enorme rodeada de puestos de comida, de restaurantes, y en el centro quedan un montón de mesas de uso libre en las que todos los restaurantes comparten esas mesas. Entonces, ¿qué es lo bueno de esto? Que si vienes con un grupo de amigos o con tu familia y cada uno quiere comer algo diferente, no tenéis por qué ir todos a un restaurante, sino que aquí podéis elegir cualquier tipo de comida. Es que hay comida japonesa, por supuesto, hay comida china, hay pasta, hay comida tailandesa, solo postres, no sé, se me ocurre de todo. Así que cada uno se pide lo que quiere y al final todo el mundo feliz. Solucionado. Sí, pero yo todavía no tengo comida. Estoy esperando que suene ¿cómo se dice? No sé. Pito. Pito. Ah, sí, está llamando. a correr. Lo encontramos. Hay un restaurante español por aquí, en una especie de plazoleta. Queda una plazoleta española. Migas, migas. Migas, migas, que le han puesto de nombre al restaurante. Vamos a verlo de cerca. Sí que hay algo. Gambas al ajillo. Yo sigo a mi bola. Vamos a seguir hablando de comida. Y es que en los centros comerciales hay una especie de supermercado, sobre todo están en el piso de más abajo del todo, unos supermercados que se llaman Depa Chica, y se dice que están en el piso más abajo, en el subterráneo, por si hay alguna fuga de agua, alguna inundación que no afecte al resto de negocios de ropa y tal. Lo que pasa es que aquí en este tipo de supermercados venden la comida muy cara, es muy cara. Lo que pasa es que es de mucha calidad y aquí la gente sobre todo viene, aparte de comprar para consumo propio, viene para comprar regalos, para regalar comida. Y es que, por ejemplo, os podéis encontrar un mismo producto con un envoltorio así precioso, todo perfecto, que cuesta 1000 o 2000 yenes más que el mismo producto con un envoltorio de plástico transparente normal. También venden dulces tradicionales japoneses, bueno, todo ese tipo de cosas que se regala a la gente. Y es que en Japón se regalan muchas cosas. Cuando tú visitas a un pariente, a un familiar, o tienes, no sé, vas a hacer una visita especial a algún amigo, normalmente se suele llevar algo para comer, comida, algo para comer comida. Me voy pareciendo a ti, Yuko. Y a veces importa más dónde has comprado el producto que qué es el producto en sí. Es que este tipo de regalos se utilizan para demostrar la importancia que le das a la relación que tienes con esa persona. Y es muy importante que se vea que tú te has esforzado para comprarlo. No estoy hablando de pagar más o menos por el producto,
puede ser un producto barato, pero que haya sido comprado en una tienda como, no sé, conocida, ¿no? En una tienda de caché. Voy a poner un ejemplo, que si no, no se entiende. Cuando terminé la universidad aquí, antes de volver a España, una chica me regaló una muñequera, muy barato, es un producto muy barato. Pero la marca es Vinx, una marca muy conocida en Japón, y cuando me lo dio, me lo entregó en la bolsa original de Vinx. Que se vea el logo, ¿no? Pero bueno, la parte positiva de esto, que no necesitas gastarte un pastón en un regalo. La negativa, que si tienes muchos amigos y los visitas, pues te dejas una pasta en ello. Tú le regalaste a tu amigo un pastel de queso, ¿no? Y me comí yo la mitad. ¡Ay, un cochino! Y solamente me costó 300 yenes, pero lo importante es que lo compré en una pastelería de Seibu. Entonces, claro, darle la bolsa con el logotipo de la pastelería, pues eso ya es suficiente. Que el pastel haya costado 300 yenes, pues es lo de menos. Ay. Me da vergüenza decir que llevamos aquí toda la tarde y solamente hemos visto solo 2 plantas de una zona, un trocito de otra zona y ya está. Y cada zona, que son 3, tienen 3 plantas, o sea, imposible verlo. Un día no se puede. De todas maneras, me ha decepcionado un poco lo que hay, pues lo de siempre, muchas tiendas de ropa, hay también, por supuesto, la tienda de skate, hay tiendas de anime, de manga también, hay librerías, hay tiendas de cosméticos, hay muchas zonas para relajarse, para estar sentado incluso sin consumir nada, en una especie de terraza como de una cafetería al aire libre, pero no necesitas consumir nada, solo te puedes sentar ahí a descansar. Y eso sí me ha gustado mucho, que hay muchas zonas con sofá. De hecho, estamos sentados en un sofá ahora mismo. Pero para mí es imposible gastar aquí sin consumir. No puede ser. Algo cae. Sí. Pero tú sabes que hay en el servicio de la chica. ¿Cómo lo voy a saber, Yuko? O sea, yo no he entrado. ¿O tú quieres que yo entre? Sí, tú puedes, ¿no? ¿Por qué? Porque tú eres helenecita, con maquillaje, sí puedes entrar. Voy a bajar. Con yukata también. Creo que en otros países, yo nunca he visto, ¿eh? Hay una zona que es solo para maquillarse, como si fuera un camerino. Vamos a tener que venir otras veces a este Ion Lake Town, está en Saitama. Por si os queréis pasar un día que tengáis libre de vuestras vacaciones aquí, pues mira, podéis pasaros por Saitama, que está justo encima de Tokio. Y la verdad que el sitio está muy bien. Si os ha gustado este video, dale a like. Y nos vemos en el siguiente video. ¡Chao! Gracias a sus suscriptores. Besito. Beso.